Y dijo Jehová: y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 30. También vino Jehú a Jezreel, y cuando Jezreel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de sus manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio del siervo Elías Tibita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Puede tomar asiento. Leímos bastante, pero era necesario. Gloria a Dios. Se le va a hacer quizás un poco más sencillo a lo que tuvieron en la vigilia, pero voy a conectarlos. La Biblia nos habla en Primera de Reyes capítulo 19 que Elías, un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, usado de una manera asombrosa, pues Elías había hecho que dejara de llover en la tierra por 3 años y medio, porque él hablaba por palabra de Jehová. Él era un hombre que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Luego Elías, en otra ocasión Dios le dijo: va a llover. Y Elías tuvo que ir a orar para que lloviera, y del cielo cayó lluvia y la tierra dio su fruto. En otra ocasión él tuvo que enfrentar aproximadamente a 1000 profetas, 500 profetas de Baal y 400 y pico profetas de Acera. En aquella ocasión, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, tuvieron que levantar un altar. Muchos de ustedes saben esa historia. Pero Baal no le contestó a los profetas de Baal, pero Dios sí le contestó a Elías. Dios, a favor de Elías, hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera todo el holocausto, todo el altar. Tremendo, fue una gran victoria. Elías tuvo que cortarle la cabeza a 500 de esos profetas de Baal. Fue una gran victoria. Pero Elías había afrontado muchas situaciones, muchas. Tuvo varias victorias, pero llegó un momento en que Elías llegó a deprimirse, se sintió mal. Y fue cuando, al haber matado a los profetas de Baal, sucedió que Jezabel habló, mandó un mensajero y le dijo acá a Elías: si mañana a esta hora tu cabeza no está como uno de estos hombres. Elías recibió ese fat y se fue huyendo. En lo que oía, según el capítulo 19 de Primera de Reyes, deseó morirse. Dios envió un ángel en 2 ocasiones para que lo alimentara, le diera fuerza y le dijera: largo camino te resta, Elías, largo camino.
Elías pasó por un suceso que fue el que prediqué en la vigilia, donde Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? Elías ya había caminado 40 días y 40 noches y se había escondido en una cueva. Dios le dice: ¿qué haces aquí? Él le contesta a Dios que él tenía un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque el pueblo de Israel había abandonado su pacto, había arruinado los altares a Jehová y había dado muerte a sus profetas, y solo quedaba él, profeta de Jehová. La Biblia nos muestra en el versículo que leímos en el capítulo 19, versículo 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat a Ben Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué sucedió hasta ese momento? Elías, en su prueba, en su proceso, desconocía que el plan de Dios ningún hombre lo puede arruinar. El plan de Dios no lo puede destruir ningún hombre o mujer, ningún brujo, ningún santero, ningún demonio, ningún hechicero. Nadie puede destruir el plan de Dios. Y si Dios dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Elías desconocía que aunque él se encontraba en prueba, el plan de Dios marchaba de maravilla. Elías desconocía que aunque él se sentía solo y atribulado, Dios tenía a los hombres que iban a acabar con Acab, con Jezabel y su descendencia. Elías lo desconocía, pero Dios le había dicho en su proceso: levántate, que largo camino te resta. Tú tienes que ir y ungir a Hazael por rey de Siria, porque Siria se tiene que levantar a pelear contra Israel por ser rebelde. Tú tienes que ir y ungir a Jehú para que sea el próximo rey de Israel y acabe con la descendencia de Acab. Tú tienes que ir y ungir a Eliseo, porque él va a ser profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ay, Dios mío. Yo quiero decirle, amados hermanos, que Elías, una vez que recibió esta palabra, fue y se encontró con Eliseo. Le tiró el manto que representaba el llamado y la unción. Eliseo reaccionó inmediatamente con este llamado. La mentalidad le cambió y le dijo a Elías, déjame despedirme de mi padre y de mi madre, porque te voy a seguir. Eliseo sabía que para ser un excelente sucesor de Elías tenía que pasar tiempo con Elías. Así que Eliseo pasó más de 9 años con Elías en formación, y entendió que Elías fue profundo en Dios, porque era un hombre que pasaba tiempo en la presencia de Dios. Elías era un hombre de oración, y Eliseo comenzó a practicar lo mismo, y su discernimiento espiritual y sus oídos espirituales se agudizaron. Comenzó a tener experiencias con Dios y acompañó a Elías hasta el final, porque él tenía una petición en su corazón: yo quiero recibir una doble unción. Una vez que Dios alzó a Elías en un torbellino, cayó el manto. Cayó el manto que representaba un nuevo tiempo para la vida de Eliseo, pero también para la historia de Israel. Y yo vengo a decirle a ustedes que viene un nuevo tiempo. Viene un nuevo tiempo donde Dios va a sacudir a los enemigos
de su pueblo. Viene un nuevo tiempo donde Dios va a destruir a los que le hacían frente al pueblo de Dios. Eliseo aprovechó a Elías a lo máximo. Aprendió todo lo necesario de Elías. Elías desconocía que en su proceso malo y los tiempos que Dios le decía que le esperaban, que debía de aguardar, era para formar a un Eliseo. Él desconocía esto. Eliseo fue formado en los secretos. Y mientras tú seas formado en los secretos, Dios luego te va a exhibir en público. La gloria siempre es de Dios. La Biblia muestra en el capítulo 9, que allá es donde quiero llegar, habla de la muerte de los hijos de Acab. Habla de la muerte del rey de Judá, que estaba a favor o apoyando incondicionalmente al rey de Israel, que era perverso. Y habla de la muerte de Jezabel. Dios ya había pronunciado una sentencia sobre ellos hace más de 10 años. Dios había pronunciado una sentencia. Acab, Jezabel y sus hijos hicieron mucho mal a la nación de Israel. Arrastraron a la nación a la adoración a los ídolos, a una situación perversa. Y algunos hombres como Elías en su momento quería que esa situación cambiara de una vez. Pero solo Dios sabe por qué no acaba las cosas de una vez. Solamente Dios sabe cuándo llega el nuevo tiempo. Solo Dios sabe cuando dice: este es el tiempo en que se tiene que cumplir mi palabra. Y quizás alguno de ustedes ha pasado por una situación así. Y la misma iglesia quizás ha pasado por una situación así, donde cargamos una palabra, cargamos una promesa divina de parte de Dios, pero sentimos oposición, o vemos que nos están haciendo oposición, nos están haciendo la lucha. Y es necesario que comprendamos que aunque nuestro Dios es amor, también es fuego consumidor. Que aunque mi Dios es paciente y justo, también mi Dios es fuego consumidor. También Dios hace justicia. Y la Biblia muestra que el rey Jorán, descendiente de Acab, estaba en una ciudad esperando curarse de sus heridas. Heridas que habían sido provocadas ¿por quién? Por Hazael, rey de Siria. Ya Dios había comenzado una obra. Ya Hazael había estado en el trono y le hizo la batalla a Israel. Y como la Biblia había dicho que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, Dios le habló a Eliseo y le dijo: es tiempo de ungir a Jehú. Es tiempo de ungir a Jehú. Porque quien escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y dice la Biblia que Eliseo le habló a un hijo de profeta y le dijo: toma la redoma de aceite, llega a aquel lugar, van a haber varios príncipes, llama entre ellos a Jehú y úngelo en la casa. Llegó el hombre tal cual Eliseo le había dicho, ungió a Jehú. Jehú le contó la noticia a sus amigos que le estaban diciendo: este tipo es loco, cuéntanos, ¿qué te dijo este loco?
Si ustedes saben quién es el hombre, en otras palabras, ustedes saben que el muchacho es un profeta de Dios. Entonces ellos le dijeron: lo sabemos, háblanos. Bueno, él me dijo que yo iba a ser rey en lugar de Jorán, de Ocosías. Yo iba a ser rey. ¿Y qué sucedió? Los príncipes que estaban con él tiraron su capa y creyeron que él iba a ser rey. Se levantó Jehú con aquellos hombres y un ejército y fueron a hacerle la guerra al hijo de Acab. Y la Biblia señala que lo mataron. Acabaron con él. Y luego fueron y buscaron a Jezabel y también la mataron. En otras palabras, amados hermanos, se cumplió todo lo que había salido de la boca de Jehová. Se cumplió todo al pie de la letra. Porque dice la Biblia que cuando tiraron a Jezabel de la ventana y la atropelló el carro y quedó muerta, luego dijeron: busquen su cuerpo porque es hija de rey, hay que enterrarla. Y ya se la habían comido los perros. En el mismo lugar que Dios había dicho. Dios es detallista. Y si Dios te dijo una palabra a detalle, Dios la va a cumplir. Esta palabra, mientras la leía, se me querían salir las lágrimas. Me las aguanté. De cómo Dios le dijo una palabra a Elías en el momento terrible de su vida. Y cómo Elías, al recibir esta palabra de parte de Dios, la comenzó a creer que largo camino le esperaba. Comenzó a creer que la palabra que Jezabel había soltado en contra de él no se iba a cumplir. Porque fiel es Dios que llama. Porque fiel es Dios que comisiona. Porque fiel es Dios que dijo que largo camino te resta. Elías creyó en esta palabra de Dios, aunque no la entendió toda desde el principio, pero comenzó a creer en esta palabra de Dios. Y hoy nosotros vemos por la palabra en el capítulo 9, Segunda de Reyes, que se cumplió tal cual. Dios utilizó a sus 3 instrumentos que había señalado que debían ser ungidos para que volviera la adoración a Dios, para que el pueblo volviera al pacto de Dios. Dios destruyó a los enemigos. Dios destruyó a aquellos que por años, por meses, por temporada habían hecho mucho daño. Yo no sé quién se levantó en tu contra, pero tu papá es Dios. Yo no sé quién te levantó en tu contra, pero tú eres un hijo de Dios. No sé quién se levantó en tu contra, pero tú no eres huérfano. No sé quién se levantó en tu contra, pero contigo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé quién se levantó en tu contra, pero contigo está el fiel y verdadero. No sé quién te levantó en tu contra, pero que está contigo el que todo lo puede. No sé quién se levantó en tu contra, pero contigo está el que dijo: clama a mí y yo te responderé.